Entonces les comparto la otra vez. Ya está. El canon de los judíos, o sea, canon quiere decir como en español caña, ¿no? Casi como cañón, una caña de una hierba, ¿no? Eh, y caña se utilizó para medir. Y es la palabra que se utiliza para decir cuál es la lista de los libros santos, casi equivale a lista, canon, pero viene de la palabra caña porque es la regla de medición de la fe, ¿no? La regla de la medición de la fe, por eso se llaman canon. Pero en la práctica coincide con la utilización de la palabra lista. Entonces, si leemos aquí lista en vez de canon, vamos por el camino correcto. La lista de los judíos, es decir, la lista de los libros santos de los judíos, se estableció paulatinamente. Es muy importante, casi entendiendo lo que es el canon y cómo se formó el canon. Para los judíos vamos a entender lo que son los deuterocanónicos para los católicos o para los cristianos. Les decía que el canon de los judíos se estableció paulatinamente, no fue que algún rabino o algún sacerdote haya dicho, esa es la lista y se acabó. Los demás quedan fuera y ya ninguno que venga después se va a añadir. Eso no pasó ni en el canon, ni en la aplicación del canon judío, ni en la aplicación del canon cristiano. Y les decía que el canon judío se estableció paulatinamente. Primero se estableció, digamos, se canonizó la ley. Ellos llaman ley o Torah a los 5 primeros libros de la Biblia. En el cristianismo se les llama Pentateuco. Penta viene de cinco. La penta quiere decir cinco y teocos quiere decir rollos, o porque eran rollos, antes no eran libros. Entonces, los primeros libros canonizados en el judaísmo fueron los del Pentateuco, y esto fue alrededor del año 400 antes de Cristo. ¿Sí? Para ellos era muy importante eh, esos 5 libros, y son los más inspirados, los más importantes de la Biblia. Para el cristianismo, para el catolicismo, los libros de la Biblia son inspirados y todos son igualmente inspirados, todos, ¿verdad? Para los judíos no. Para los judíos los más inspirados son los de la ley, la Torá, que fueron canonizados, digamos, la lista se fijó hacia el 400 antes de Cristo. No fue un decreto, fue más bien una aclamación de la comunidad que aceptó esos 5 libros como expresión de su más profunda espiritualidad. La segunda parte del canon de los judíos se llama profetas, que no es exactamente lo que nosotros entendemos como profetas, pero así se llama. Y esa parte se canonizó hacia el 200 antes de Cristo, ¿verdad? Los judíos fijaron su canon de ley el 400, de los profetas el 200, y en tiempos de Jesucristo había una tercera parte llamada escritos, pero esa parte en algunas comunidades tenía más libros y en otras comunidades menos libros. O sea, no estaba, digamos, definida canónicamente. Esa tercera parte no estaba cerrada. Los judíos se reunieron hacia el final del siglo primero después de Cristo, por ahí, por el año 90 después de Cristo, eh, y determinaron cerrar su canon. Ese tercer grupo quedó definido hacia el año 90 de nuestra era. No quiere decir que ellos hayan fijado su canon en el siglo primero, no. Ya tenían fijo el Pentateuco desde el 400, los profetas desde el 200, y en el 100 después de Cristo, en el 90, 100 después de Cristo, fijaron ya su tercera parte de libros santos. Entonces, la lista de los libros santos judía
digamos, ya terminada, es del fin del siglo primero. Al fin del siglo primero, los judíos cerraron su canon, dejando afuera algunos libros que habían utilizado los judíos en determinadas comunidades. O sea, como les decía, algunos libros, algunas comunidades utilizaban más libros y otras menos libros. Este, Ellos dejaron afuera algunos libros que sí eran muy utilizados por los judíos de determinadas comunidades, pero al fin decidieron dejarlos afuera. Estos libros son Judith, el libro de Judith, que es una historia edificante, el libro de Tobit, que algunos le llaman Tobías, porque así le llamó Jerónimo en latín, Tobías, pero el libro se llama Tobit, porque el papá de Tobías, digamos, el protagonista del libro es Tobit, el papá de Tobías. Entonces, así se debe llamar Tobit. Judith y Tobit son dos novelitas edificantes. Daniel 3, 24, 90, o sea, no, del libro de Daniel rechazaron esta parte, el capítulo 3 de 24 al 90, que es una parte muy litúrgica, es un cántico. Y luego los capítulos 13 y 14, esos los quitaron del libro de Daniel. Se les había, esas dos partes se le habían pegado al libro de Daniel, y por cierto, esas dos partes están nada más en griego, o sea, originalmente eh, ya se ve que no la pegaron los judíos de Palestina, sino seguramente los judíos de Alejandría que hablaban griego. Y entonces los judíos, al final del siglo primero, decidieron quedarse con el libro de Daniel, pero no con estas dos partes, ¿verdad? Y ustedes me dirán, oye Javier, pero Daniel es un profeta. Y ya habías dicho arriba antes que los profetas estaban fijos hacia el año, ese canon, ese grupo, hacia el año 200. Pues fíjense que Daniel no es en realidad un libro profético. En la Biblia hebrea, Daniel es uno de los escritos, está en el tercer grupo. Y en realidad, si ustedes leen Daniel, pues no es un profeta. Los primeros 6 capítulos de Daniel se asemejan a la historia de José en Egipto. ¿Se acuerdan que sus hermanos lo vendieron al soñador? Lo vendieron y luego terminó este pobre en la prisión en Egipto, y de ahí salió a interpretar los sueños del faraón. ¿Se acuerdan? 7 vacas flacas, 7 gordas, 7 espigas flacas, 7 gordas. Y eso le valió pues convertirse prácticamente en el vicefaraón de Egipto. Esa historia de José es similar a las historias que hay en los primeros 6 capítulos de Daniel. Daniel es un sabio que interpreta los sueños, que interpreta las escrituras de los caldeos, los babilonios. Son diferentes historias, los primeros 6 capítulos. Y luego los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 son apocalípticos, ¿no? Que no tienen muy poco que ver con la profecía. Entonces, en la Biblia hebrea están en la tercera parte, en la parte de los escritos. Los capítulos 13 y 14 que hablan de Susana, aquella muchacha que iban a apedrear porque dos jueces libidinosos la acusaron en falso y todo eso. Eso está nada más en griego y fue adicionado al texto de Daniel, y los judíos lo quitaron. También quitaron unas partes de Esther. El libro de Esther sí es canónico para los judíos, pero quitaron todas esas partes que les pongo ahí, este, eh, porque esas fueron adiciones en griego. También, lo mismo que Daniel, fueron adiciones en griego, y si bien muchos judíos las leían y eh, las utilizaban en sus oraciones y en sus enseñanzas, finalmente los judíos a final del siglo primero decidieron dejar de lado esas partes. También dejaron de lado los libros uno y 2 de los Macabeos. Esos son dos libros de historia que hablan. Los Macabeos es un apellido, digamos, ¿no? Como los Sánchez, los Hernández. Los Macabeos. En realidad son 4 libros, ¿no?
Bueno, tres, algunos dicen, es que en algunos lugares se aceptaban tres de los macabeos, en otros se aceptaban cuatro, en otros se aceptaban dos. Total que los judíos al fin del siglo primero decidieron quitar todos. Los más importantes son estos dos, el uno y el dos, que dejaron afuera. También dejaron afuera el librito de Baruch, que es un librito muy, muy pequeño, que está más bien formando parte del libro del profeta Jeremías. Fue añadido también en griego en algunas comunidades, pero finalmente los judíos lo quitaron. También quitaron el Siráside. Lo escribió Ben Sira, el hijo de Sira. Le llaman en la tradición católica le llaman eclesiástico, así con O al final, eclesiástico. Pero su nombre correcto, digamos, es Sirasi. También el libro de la sabiduría, el nombre completo es Sabiduría de Salomón. También ese lo quitaron. Y también quitaron otros. Les decía hace un momento, tres macabeos, cuatro macabeos, Salmos de Salomón, el primer libro de Esdras, también los quitaron, ¿verdad? ¿Por qué menciono estos? Porque estos, con las partes esas de Daniel, las partes de Esther y los demás que están mencionados aquí, sí fueron aceptados por los cristianos. Los judíos los dejaron afuera, pero los cristianos los aceptaron. Por tanto, esos que están ahí indicados son los llamados deuterocanónicos. Esos. Quiere decir que estaban los usaban los judíos de algunas comunidades, pero los mismos judíos, cuando fijaron su canon, decidieron quitar estos y otros, pero estos sí quedaron en la Biblia cristiana y no en la judía. Los cristianos no definieron su canon de forma dogmática, sino hasta el siglo XVI. ¿Qué quiere decir esto de forma dogmática? Bueno, cuando los cristianos dijeron, no, miren, estos son los libros santos, y se callan. Este, hasta el siglo XVI, 1550 por allá. Fue cuando dijeron, ah, caray, vamos nosotros a fijar nuestra lista de libros santos. Los judíos lo hicieron a finales del siglo I, los cristianos a finales del siglo XVI. Bueno, sí, los cristianos, también los protestantes, ¿eh? Hasta fines del siglo XVI. Lo que pasa es que los protestantes dijeron, no, nosotros vamos a aceptar solamente los libros que aceptaron los judíos en el Antiguo Testamento, los que aceptaron los judíos. Por tanto, todos estos que les puse aquí, que son deuterocanónicos, Judí, Tubit, etcétera, no los aceptaron los protestantes. Ustedes me van a decir, oye, Javier, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? Entonces los cristianos tenían un canon totalmente caótico. No, no, no. En general, esos libros que les puse ahí eran aceptados por las iglesias cristianas. Sí, en general, eran aceptados. Pero no había habido una lista que dijera, es una lista dogmática, que dijera, este es el canon. Y entonces en el siglo XVI los protestantes aprovecharon para decir, pues, nosotros nos vamos a ir con el canon en el Antiguo Testamento, con el canon hebreo. Y los católicos dijeron, no, nosotros sí aceptamos estos otros libros en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó entonces por qué los católicos hasta el final, o digamos hasta el siglo XVI, se, se definieron? Bueno, en buena parte porque los protestantes se definieron por el canon, por la lista que tenían los judíos. Sacaron esos libros. Entonces los católicos dijeron, no, estos libros sí son parte de la Biblia, ¿no? Pero ¿quién tiene razón, los protestantes o los católicos? Bueno, miren, yo así de media calle, sin afán de hacer polémica, yo creo que los católicos, porque esos libros eran utilizados en el cristianismo en general, eran utilizados. Este, después de hasta el siglo XVI decir, no, esos no van a ser parte de la Biblia, pues se me hace a mí, así de media calle, este, un poco
ilógico, ¿no? Ilógico. Pero claro, ¿qué pasó antes entre el cristianismo que, que, que no se hizo una lista dogmática sino hasta el siglo XVI? Pues aquí les pongo, miren, durante los siglos II y IV hubo diferentes opiniones. Esto quiere decir que a partir del siglo V, o sea, del 400 más o menos, pues los cristianos utilizaron el canon largo, o sea, el canon con estos libros, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Por eso les digo que se me hace raro, un poco ilógico, que los protestantes hayan dicho, vamos a quitar estos libros. Sí los utilizaban las iglesias cristianas. A partir del siglo V en adelante se utilizaban normalmente. Lo que pasa es que en los siglos II, III y IV hubo diferentes opiniones sobre cuáles iban a ser los libros santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos cristianos decían que había que seguir el canon judío, llamado canon corto, que es el que tiene los mismos libros pero quitando estos. Y otros dijeron, no, 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 hay que aceptar más libros, ¿verdad? De acuerdo con el uso de las comunidades. Las comunidades los usan, pues quiere decir que hay que aceptarlos y hay que utilizarlos. Y es lo que se llama el canon largo. Entonces, el canon corto es el canon de los judíos y el canon largo es el canon de los cristianos en general, antes de que se dividieran, ¿verdad? El canon corto, o sea, que deben ser nada más aquellos libros que aceptaron los judíos, fue defendido por Melitón de Sardes, cristiano, por el 180, ¿verdad? Pero él también negaba varios libros del canon breve, o sea, del canon corto de los judíos. También decía, no, ese libro no, ese hay que quitarlo. O sea que no había una lista definida entre los cristianos. Gregorio Nacianceno, en el siglo IV, hacia el 380, también aceptaba el canon corto. Lo mismo San Atanasio, 370. El concilio de la Odisea del 360 también aceptaba el canon corto, es decir, dejaba fuera aquellos libros que ya mencionamos. Lo mismo Cirilo de Jerusalén, que son padres de la iglesia, todos ellos. Rufino en el 230, Hilario de Poitiers, él decía, no hay que quitar todos esos libros del canon largo y dejar nada más el canon corto, pero sí le gustaban Tobit y Judith. Ya ven, o sea que no había una lista, digamos, dogmática, y él decía, no, Judith y Tobit sí hay que aceptarlos. Y sobre todo el más importante de todos estos es Jerónimo, a principios del siglo V. Jerónimo es aquel que tradujo la Biblia de las lenguas originales al latín. eh, es la que se conoce como Vulgata, y que más o menos se utilizó en la iglesia durante 1500 años, ¿eh? La Biblia Vulgata era la que se utilizaba en latín en la iglesia cristiana, este, hasta que la Reforma, los protestantes dijeron, no, hay que traducir de las lenguas originales, no del latín. Y entonces los protestantes empezaron a traducir en el siglo XVI de las lenguas originales, pero en el catolicismo no. En el catolicismo hasta el siglo XX se empezaron a utilizar traducciones de las lenguas originales. Las traducciones que se hacían eran de latín, de Jerónimo. Bueno, ese es el padre de la iglesia más importante en este sentido, en la iglesia occidental, y él decía, no, la lista de libros santos es la lista que tienen los judíos. Por eso, por eso le decía yo, en el siglo XVI, o sea, más de 1000 años después de Jerónimo, los protestantes dijeron, no, vamos a volver al canon corto, como Jerónimo, Hilario de Poitiers, Ciro de Jerusalén, etcétera. Pero la Iglesia Católica se definió por el canon largo. Ahora les voy a poner aquí, el canon largo fue defendido por otros padres de la Iglesia, el Concilio de Roma, del 382, el Sexto Concilio de Hipona, 393, el Tercer Concilio de Cartago, 397, el Cuarto de Cartago, 419, Inocencio en el 405, Inocencio primero, y sobre todo Agustín. Agustín era amigo, ya ven que Agustín era de la misma época que Jerónimo, eran amigos ellos. Pues Jerónimo decía, no,
los libros santos son los que tienen los judíos en el Antiguo Testamento. Y Agustín decía, no, hay que añadir estos otros libros. Como ven, en estas épocas, pues había disensión, había diferentes opiniones, es lo que les pongo aquí, ¿verdad? Durante los siglos II, IV hubo diferentes opiniones respecto a cuáles eran los libros canónicos. ¿Sí? Entonces aquí unos decían que el canon corto y otros decían que el canon largo. Y aquí tienen ya entonces el origen de los libros deuterocanónicos. ¿Cuáles son los libros deuterocanónicos? Esos libros que están en el canon largo, pero no están en el canon corto del Antiguo Testamento. Los judíos aceptaron el canon corto y por tanto, digamos que coloquialmente se dice, los libros deuterocanónicos son los libros del Antiguo Testamento que no están en la Biblia protestante. Pues sí, se puede decir, aunque sobre todo al principio los protestantes sí publicaban, cuando sacaban su Biblia, sí publicaban los libros deuterocanónicos, nada más que los juntaban todos estos y los ponían al final del Antiguo Testamento, pero los publicaban. Este, los libros, bueno, esto es la historia de cómo fue que los libros, una serie de libros quedaron excluidos. Los excluyeron, fíjense, curiosamente, no los cristianos, en un principio, los judíos. Y luego los cristianos, siguiendo a los judíos, excluyeron a los mismos libros a algunos padres de la iglesia, otros aceptaron más, pero a partir del siglo V, en la iglesia cristiana se utilizaron esos libros deuterocanónicos, con sus excepciones, porque como no había un dogma, pero normalmente se utilizaban esos libros. Fue hasta el siglo XVI que los protestantes dijeron, no, 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 vamos a quitar estos libros y vamos a quedarnos con el canon corto. Y como reacción, los católicos dijeron, ah, no, pues vamos a aceptar el canon que siempre hemos aceptado. Yo creo que ahí, digo, no voy a entrar en esa discusión, pero a mí me parece mucho más lógica la postura de los católicos. Son los libros que siempre hemos leído, son los libros que Dios nos dio y así los vamos a aceptar. Porque ningún libro trae un sello que diga inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Ninguno trae ese sello. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabe la iglesia cristiana que esos libros son inspirados por Dios y que Dios quiere que nos basemos en ellos como texto sagrado? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues por el uso que las comunidades le dieron. Ese es el criterio definitivo. El uso que las comunidades le dieron es el criterio para decir, ah, son inspirados por Dios. Bueno, entonces, a partir del siglo VI hubo unidad práctica en la lista de los libros santos para los cristianos, ¿Cuánto tiempo va a tardar en llegar eso? pero no hubo una definición dogmática de estos libros, sino hasta el Concilio de Trento, como acabo de decir. Entonces, se originaron aquí estos dos nombrecitos. El nombre deuterocanónicos entre los católicos son estos libritos y estas partes de libros que ya les puse arriba, que los protestantes llaman apócrifos. ¿Sí? Y los católicos llaman apócrifos a otros libros que no están, nunca estuvieron en la lista de los libros santos de los judíos, ¿verdad? Y que tampoco está en la lista de los libros santos de los católicos. Los católicos sí tienen los deuterocanónicos, pero no tienen apócrifos. Esos los separaron definitivamente. Los protestantes llaman apócrifos a aquellos que los católicos llaman deuterocanónicos y a los que los católicos llaman apócrifos, los protestantes los llaman pseudoepigráficos. Así que ya tenemos ahí para discutir en un bonito diálogo, en una bonita discusión de sordos. Primero hay que entender, a ver, ¿cuáles son los libros deuterocanónicos? Son esos, Entonces, para ti son deuterocanónicos, para mí son apócrifos o al revés. Ah, son los que tú llamas pseudoepigráficos. Yo los llamo apócrifos, ¿verdad? Pero si hablamos con un protestante,
Si un protestante habla con un católico sobre los apócrifos, están hablando de cosas diferentes. ¿Ven? La palabra deuterocanónico viene del griego deuteros. Deuteros quiere decir segundo o segunda. Protos es primero. Proto, deuteros, quiere decir segundo. Entonces, deuterocanónico quiere decir eh, la segunda lista. La segunda lista. Y por tanto, los protocanónicos serían aquellos que fueron aceptados por el judaísmo del canon breve, serían los protocanónicos. El nombre es injusto porque los deuterocanónicos no es que hayan sido aceptados después que los protocanónicos, no, no. Fueron siempre aceptados en la iglesia cristiana, los deuterocanónicos. Y también en algunas comunidades judías, antes de que ellos definieran su canon. ¿Mm? Eh, entonces, no es que vengan después, que hayan sido escritos después, o que sean menos importantes. No, no. Lo que pasa es que estos fueron, digamos así, discutidos en algún tiempo, en los siglos 2, 3 y 4, fueron discutidos y finalmente fueron algunos rechazados por algunos padres de la iglesia, pero la comunidad cristiana en la práctica sí los leyó, hasta que vino después el Concilio de Trento y dijo, estos son la lista de libros santos, pero no es que hayan venido después, son simultáneos con los protocanónicos. Y ahí quiere decir segunda ley o segunda norma. Y así los llamó Sixto de Siena en 1500, en el siglo XVI, ¿ven? Sí, en la época de la reforma del protestantismo. Entonces él dijo, tenemos los protocanónicos para hablar del canon corto y los deuterocanónicos para aquellos libros que no están en el canon. Bueno, de ahí viene entonces deuterocanónico. El canon fue fijado, el canon judío de las escrituras fue fijado sobre todo por fariseos en el siglo I después de Cristo. Este, sí, eso es importante entenderlo, porque hay libros que fueron rechazados que son muy buenos, como el Siráside, el eclesiástico. Ese libro lo utilizaban mucho los cristianos y es un libro muy bonito, pero es saduceo. Ustedes saben por el Nuevo Testamento que los saduceos traían pleito casado con los fariseos, por muchos motivos. Uno era la resurrección. Los fariseos sí aceptaban la resurrección, pero los saduceos no. Y fíjense curiosamente, ¿por qué los saduceos no aceptaban la resurrección? Porque no, ningún libro de la ley habla de la resurrección y ningún libro de los profetas habla de la resurrección. Entonces los saduceos que eran más apegados, o son, eso sí no lo sé, a la ley, a la letra, rechazaron la idea de la resurrección. Mientras los fariseos sí aceptaron la idea de la resurrección, que está, por cierto, en Daniel, de los libros del canon breve. El libro de Daniel es el único que habla de la resurrección. Y los fariseos sí aceptaron la idea de la resurrección, y ellos fueron los que después a finales del siglo I, fijaron el canon. Entonces dejaron afuera libros como Eclesiástico por su origen sacerdotal, su origen saduceo. También el libro de Tobit quedó fuera, también por su origen eh, saduceo, yo creo. Pero hubo otras razones por las que los judíos sacaron varios libros. Los sacaron de su canon, o más bien no los incluyeron, ¿verdad? Una razón es que esos textos están en griego. Esos que les dije al principio están escritos en griego, no están en hebreo, ¿verdad? Y entonces esa es una razón por la que los echaron, no los aceptaron, ¿verdad? Otra razón es porque son prácticamente los últimos libros que se escribieron, ¿verdad? Son muy tardíos. El libro de Daniel es como del 150 antes de Cristo, el siglo segundo antes de Cristo. Y ese alcanzó a entrar, pero es el último libro
Los libros del 150 alcanzaron a entrar, pero por ejemplo los Macabeos uno y 2 que también son de esa época, no entraron. Pero es que claro, Macabeos uno y 2 están en griego. Mientras Daniel, del 1 al 12 están una parte en arameo y otra parte en griego, en hebreo. Entonces, rechazaron los textos que están nada más en griego. Esa no es la única razón, ¿eh? Por ejemplo, Tobit, sí estaba en arameo o en griego o en hebreo, sí estaba. Lo que pasa es que esa traducción, ese texto en hebreo o en arameo se perdió y el texto que está en las Biblias católicas de Tobit es traducido del griego, pero sí había originalmente un arameo o un griego. O sea que la razón de que lo rechazaron los judíos no es que estuviera en griego, porque ese sí estaba en arameo o en hebreo. Pero bueno, es una razón entre otras, ¿verdad? Rechazaron los textos en griego. ¿Por qué los judíos tuvieron que fijar su canon en el siglo primero? Pues por muchas razones, ¿verdad? Y es muy fácil de comprenderlo. Eh, había desaparecido la realeza desde cuando vino Nabucodonosor y se llevó preso al rey Joaquín a Babilonia en el 586 antes de Cristo, dejó de haber rey en Israel. Ya no hubo rey. Cierto que hubo reyes en la época de los macabeos, de los asmoneos, sí, pero no eran reyes de la descendencia de David, ellos eran levitas. Y fueron 100 años más o menos en que hubo reyes de esa naturaleza en Israel. Pero la realeza davídica desapareció muy pronto. Entonces se acabó esa mediación con Dios, del rey. Se acabó la profecía. En el siglo tercero antes de Cristo se acabó la profecía. ¿Mm? Decía yo que se cerró el canon de los profetas hacia el 200. Pues más antes se había acabado ya la predicación de los profetas. Entonces no tenían profetas, no tenían reyes, y para colmo fue destruido el templo de Jerusalén el año 70 después de Cristo. Nabucodonosor había destruido el templo que había construido Salomón en el 586. Ese llaman el primer templo que construyó Salomón y que fue destruido 500 años después prácticamente por Nabucodonosor. Después de eso hubo templos ahí, digamos que se reconstruyó, pero eran templos muy pequeños, ¿verdad? Y así pasaron 500 años hasta que vino Herodes el Grande, y construyó el grandioso templo de Jerusalén, que es el que vio Jesucristo, en la época de Jesús. ¿No? Eh, 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 Herodes lo construyó, o sí, prácticamente lo construyó todo él. Claro está que más o menos el año 40 antes de Cristo, y para el año 70 después de Cristo fue destruido por los romanos. Los judíos se levantaron en armas, creyeron que iban a poder independizarse de los romanos, y vino Vespasiano con, con su hijo Tito, vinieron a sofocar la revuelta judía y tardaron mucho, pero precisamente fue Tito, porque Vespasiano fue aclamado emperador por sus legiones y tuvo que irse a Roma y dejó a su hijo, a Tito, encargado de, digamos, de suprimir la sublevación de los judíos. Y los judíos se parapetaron ahí en el templo de Jerusalén, que era no solamente templo, sino que era una fortaleza. Y además construida por los romanos, la fortaleza, por Herodes, la famosa Torre Antonia, que había construido Herodes el Grande en honor de Marco Antonio. Por eso se llamaba Torre Antonia, y era una fortaleza pegada al templo. Bueno, ahí se parapetaron los judíos en su revuelta, y Tito tardó mucho tiempo en tomar Jerusalén, pero cuando la tomó la incendió, la destruyó prácticamente completa, destruyó el templo de Jerusalén. Desde el año 70 ya no hay templo de Jerusalén en Jerusalén. Hubo, sin duda que hubo culto, pero no hubo un templo hasta que vinieron
los musulmanes, y al bendito de Mahoma, que era bien cábula, perdón la expresión, es muy coloquial, pero es que se le ocurrió a Mahoma irse al cielo estando parado justo ahí donde estaba el templo de Jerusalén. Entonces, inmediatamente ahí los musulmanes construyeron el Domo Dorado, que no es una mezquita, es un templo, es un centro de oración, pero no es mezquita. Ya en el siglo séptimo, 650, ya estaba ese centro de oración y la mezquita grande que está junto a ella, la mezquita del Aqsa, también es del siglo séptimo. Pero antes de eso no había templo de Jerusalén. Los judíos no destruyeron, perdón, los musulmanes no destruyeron el templo de Jerusalén, ni los cristianos. Lo destruyeron los romanos, el 70 después de Cristo. Bueno, pero imagínense si se acabó el templo, se acabó el sacerdocio, porque digamos, el sacrificio solamente se podía celebrar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y luego, para colmo, los judíos fueron barridos. Durante un tiempo fueron expulsados de Jerusalén. Entonces los judíos ya no tenían rey, no tenían profetas y no tenían sacerdocio, no tenían templo. ¿Qué les quedaba como núcleo de su identidad? La ley, la ley. Por eso, la destrucción del templo de Jerusalén es el 70. 20 años después cerraron su canon. Pero estos son los libros santos. Y también tiene que ver este, el hecho de que en esa época, desde 100 o 200 años antes, habían estado apareciendo muchos libros apocalípticos. Ya en el Antiguo Testamento, digamos que el único libro apocalíptico son esos capítulos del 7 al 12 de Daniel. Esos son los verdaderos, es el verdadero libro apocalíptico. Hay partes apocalípticas en Zacarías, en Ezequiel, en Isaías, pero el libro apocalíptico del Antiguo Testamento es nada más Daniel. Y habían proliferado los apocalipsis y los fariseos no eran simpatizantes de los libros apocalípticos, ¿verdad? Eso también los apuró a cerrar su canon, pero también los apuró a cerrar su canon el crecimiento del cristianismo. El cristianismo era un movimiento muy potente, ya a finales del siglo primero, años 80, 90, el cristianismo empezó a, digamos, a incendiar, perdonen la comparación, perdonen la metáfora, empezó a incendiar el Imperio Romano. Y entonces, como los cristianos tomaban los mismos libros del Antiguo Testamento que los judíos, esto impulsó a los judíos a cerrar su canon hacia el siglo primero de nuestra era. ¿No? Y el judaísmo ya de antes se había ido haciendo una religión del libro. La ley entendida como toda la Biblia, era el centro de su espiritualidad, sí, porque ya no tenían templo, no tenían profecía, no tenían rey. Entonces, digamos que se abrazaron a la ley, la- a la ley y a los profetas como su alma, como su identidad. Eh, en el Nuevo Testamento Jesús es duro con con los judíos, ¿verdad? Y sobre todo con los fariseos porque están muy aferrados a la ley y a la palabra. No se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Sí, sí. Yo creo que si nos hacemos una idea de los fariseos, a partir del Nuevo Testamento, nos hacemos una idea falsa de los fariseos. Los fariseos eran gente piadosa, gente buena, por lo menos había gente piadosa y buena que abrazó la ley como el centro, el núcleo de su identidad, y era gente, digamos, buena, ¿no? Eh, religiosa, ¿verdad? Lo que pasa es que sin duda hubo excesos y Jesús fue digamos, lo que criticó. Bueno, entre los judíos, los libros al final del siglo primero, cuando fijaron su canon, los libros que más discutieron fueron en primera instancia Ezequiel,
porque Ezequiel tiene una, digamos, una Torá, tiene una Torá al final del libro, 50 capítulos tiene, los últimos 8 capítulos tiene una Torá, 9, y y que está en cierta contradicción con la Torá, con los libros del Pentateuco. Entonces, algunos judíos discutieron sobre si Ezequiel era un libro santo. Dicen ellos que quema las manos algo que es santo. Entonces, este libro quema las manos. Y decían, no, algunos decían, no, no quema las manos, o sea, no es santo. Pero finalmente Ezequiel quedó como uno de los grandes profetas. Isaías, Jeremías y Ezequiel son los tres grandes profetas. También discutieron sobre Proverbios y sobre Esther, pero esas discusiones no fueron muy lejos. Las discusiones que sí eh, fueron serias fueron sobre el Cantar de los Cantares, porque el Cantar de los Cantares pues, es un libro erótico, habla de un enamoramiento adolescentil entre un chavo y una chava. Si ustedes lo leen con esos ojos, es un libro erótico, ¿no? Vamos a la sombra para que te entregue mis pechos, mis senos, dice. Pues es un libro erótico, ¿no? Y a muchos rabinos decían, no, 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 ese no puede ser santo, no puede quemar las manos. Pero ¿saben por qué entró? Porque los judíos lo interpretaron no como un amor de un chavo a una chava, sino como el amor de Dios a su pueblo. Y entonces dijeron, no, 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 el libro no habla primariamente del amor humano, sino del amor divino, del amor de Dios a su pueblo. Y dándole esa interpretación, lo salvaron. Curiosamente, esa interpretación también pasó a la iglesia cristiana. En el cristianismo, esa es la interpretación que se dio casi 2000 años del Cantar de los Cantares. Ahora, si ustedes leen ese libro, se van a dar cuenta de que no habla de eso. Es un libro erótico que habla del enamoramiento de dos jóvenes. Pero simbólicamente, si se adapta al amor de Dios por el alma del ser humano, o de Dios por su pueblo, funciona. Y por eso quedó en el canon, en el canon judío, y como quedó en el judío, quedó en el cristiano. Y el otro libro que discutieron mucho es el Eclesiastés. Ojo, no confundirlo con el eclesiástico, que es el Siracide. El Eclesiastés es el que originalmente se llama Cogelet. Cogelet. Ese es un libro pues las primeras conferencias, de las primeras conferencias que yo di aquí los miércoles. Vayan a mi canal de YouTube y ahí hay varias conferencias sobre el Cogelet. Es un libro muy. Sí, sí, no, no, ya no es nada raro que los judíos hayan dicho, oye, ese libro no quema las manos. Pues finalmente sí quemó las manos. Decidieron que sí quemaba las manos, sobre todo por el final. El final de el colegio es como decir, bueno, miren, no le hagan caso a nada de esto, ustedes obedezcan la ley. Y ya con ese final, digamos que fue aceptado el libro del Eclesiastés o Coelho en el canon hebreo. Bueno, los libros que no quedaron en el canon hebreo, este, que son los deuterocanónicos y sí quedaron en el canon católico, pueden dividirse en tres grupos. Los proféticos, que son las adiciones al libro de Daniel. Ya dije que Daniel no es profético, pero bueno, sí. En las Biblias católicas, Daniel es un profeta. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son los cuatro mayores. Y luego vienen los 12 eh, chiquitos. Se llaman menores porque son libros mucho más chiquitos. Entonces, dado que Daniel en la Biblia católica quedó, y en la protestante también quedó como profeta, bueno, pues digamos, las adiciones a Daniel son partes partes del libro, de un libro profético. Y Baruch también. Pero ya digo que Daniel, pues en realidad no es profético. Léanlo bien y verán que la primera parte es sapiencial, porque habla de la sabiduría de un judío, y la última parte es apocalíptica. La otra división, el otro grupo de libros son los libros sapienciales. Son dos, el eclesiástico, Siracide, y la sabiduría. Estos dos libros, bueno, el eclesiástico es de la mitad,
de la segunda mitad del siglo II antes de Cristo, ya por el 130, 140 antes de Cristo. Es de los últimos libros griego, el eclesiástico. Y en la sabiduría, algunos dicen que la sabiduría se escribió después de Cristo, pero claro, se escribió en Alejandría en griego por judíos, ¿no? No es un libro cristiano, es un libro judío. Pero sí ya tiene un lenguaje y una teología muy evolucionada, ¿eh? Ese es un libro peligrosillo porque sí es tiene muchas incursiones muy interesantes en aspectos teológicos, este, posteriores, ¿no? Al judaísmo, ya incluso cercanos al cristianismo. Los libros sapienciales que sí están en la Biblia hebrea, en el canon corto, son Proverbios, Job y Eclesiastés, este que está aquí arriba. Proverbios, Job y Eclesiastés son los tres libros sapienciales que están en la Biblia hebrea. Los católicos aceptaron el eclesiástico y la sabiduría también como libros sapienciales. Son sapienciales, bueno, es que tendríamos que hacer no tres, sino seis conferencias de este tipo para hablar de los libros sapienciales. En realidad son antisapienciales los libros sapienciales, ¿eh? Pero bueno, el eclesiástico y la sabiduría son dos libros que sapienciales últimos ya en escribirse del Antiguo Testamento. Y hay libros históricos. El libro de Judith es una historia, una novelita, la llamo yo, edificante. El libro de Tobit, lo mismo, que no se trata de que sean históricos. Hay que entenderlos como novelas edificantes. Diferentes son uno y dos Macabeos, que sí tienen muchos relatos históricos. Uno y dos Macabeos, sí tienen muchos relatos históricos. Lo mismo las adiciones de que ya hablamos al libro de Esther. Entonces son eh, dos proféticos, dos sapienciales y cuatro históricos, más las ediciones a estos, cinco históricos. Esos son los libros deuterocanónicos, esos que tienen aquí. eh, Aquí ya no les puse cuáles son los capítulo y versículo de las adiciones a Daniel, ni de las adiciones a Esther, ¿verdad? Porque entonces los libros apócrifos son Baruch, deuterocanónicos, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Judith, Tobit, uno, dos Macabeos, y las adiciones a Daniel y las adiciones a Esther. Bueno, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Pues ni modo, es un poco la clase, la conferencia esta clase, casi fue una clase. Pero bueno, Jairo, la próxima semana entraremos un poco al contenido de estos libros deuterocanónicos, pero yo creo, salvo su mejor opinión, que era importante pues distinguir qué son los deuterocanónicos. Y Jerónimo, ¿querías decir algo? ¿se escucha? Sí, muy bien. Parece que los, los judíos y algunos hermanos de otra tradición, parece que aceptan 66 y en el Concilio de Trento parece que denominaron 70, los 73, ¿no? 72, sí. No por ahí, Ajá. creo que es todo. Sí, sí. Claro que es un poco difícil los números en sí mismos, porque fíjense que muchos juntan a Baruch con Jeremías, ¿verdad? Y entonces, ¿es uno o son dos? Y entonces ya entramos ahí en problemas. Para los judíos, uno y dos Samuel es un solo libro. Uno y dos Reyes es un solo libro. Los 12 profetas menores es un solo libro, mientras en la tradición cristiana son 12 libros. Entonces, los números a veces son engañosos por eso, por eso. A veces se juntan Lamentaciones también con Jeremías y se junta Ruth con los jueces, ¿verdad? Esdras y Nehemías es un solo libro en el judaísmo y debería ser un solo libro, pero bueno, en el cristianismo se separó en dos.
Por eso los números exactos son un poco engañosos, que son 72, 73, 71. Eh, más vale no pelearse por eso, porque puede ser que alguien esté entendiendo dos libros como uno solo o uno solo como dos. ¿Sí, Pati? Maestro, ayer me enteré, pero no no lo tengo comprobado, que ya hay unas nuevas versiones de la Reina Valera, me parece que de estos últimos años, y que ya incluye a estos libros de los que estás diciendo. O sea, la Reina Valera es la que ocupamos los protestantes y parece que ya los incluyen. O sea, pues todavía, pero no lo tengo comprobado, maestro. Bueno, hay ediciones protestantes que sí, yo creo que al principio, y me parece que ahorita también ya están. Al principio sí, había ediciones de la Biblia protestantes, no sé si la Reina Valera, no me acuerdo, que tenían los deuterocanónicos al final del Antiguo Testamento. Hay ediciones en la actualidad que son traducidas por protestantes y católicos que sí tienen los deuterocanónicos, pero los tienen aparte, ¿no? O sea, hay un grupo aparte. Qué bueno que lo dices, Pati, porque no, los deuterocanónicos son libros exactamente igual que los otros, ¿eh? No es que, los deuterocanónicos dicen cosas muy mafiosas. Los deuterocanónicos hablan del Papa y de los... son iguales que los demás. De hecho, muchas comunidades judías utilizaban esos libros, ¿verdad? No es por razones teológicas por las que fueron excluidos por los judíos, no. El libro de Judith y el libro de Tobit son muy similares a Esther, que es canónico, y a Ruth. Ujú. Uno y dos Macabeos, pues es como si leyeran uno y dos Crónicas, claro que en otra época, pero es más o menos la misma idea. Libros históricos, uno, dos, tres, uno, dos Samuel, uno, dos Reyes, uno, dos Crónicas, son del mismo estilo que uno, dos Macabeos. Y así, digamos que el Siráside y el Siráside y la Sabiduría de Salomón son similares a los libros sapienciales de la Biblia, ¿no? El eclesiástico es muy similar a los proverbios. No son diferentes, no tienen una teología misteriosa, ni adelantada, ni agresiva, ni antiprotestante, y por eso los echaron. No, no, fueron los motivos por los que los deuterocanónicos quedaron afuera, no fueron motivos teológicos. Y qué bueno, me alegra que ahora que hay más diálogo entre la iglesia, las iglesias protestantes y la católica, me alegra mucho que las ediciones protestantes pongan los deuterocanónicos. Está muy bien. Eh, Fíjense que los judíos no tienen los macabeos, no tienen los macabeos, pero hay un equipo de fútbol que se llama los macabeos y uno de básquetbol que se llama los macabeos, que los macabeos son como el símbolo de la resistencia de los judíos. Y se basa en esos dos libros de los macabeos. No están los libros en su Biblia, no, pero eso no quiere decir que sean libros malos, desaconsejables. Simplemente no quedaron como palabra de Dios, parte de la Biblia, pero son libros que muchos de ellos son muy utilizados, ¿no? Por eso decía al principio, muchos de los libros apócrifos conviene leerlos, claro, con inteligencia, con sabiduría para no engancharse con esto. La iglesia miente. No. Son libros como los mismos canónicos que tienen sus asegúnes. Muchas gracias, Pati. Javier, Sí, Gracias, maestro. de nada, Pati. Jerónimo. Y luego Felipe. Es que está silenciado, Jerónimo. me, Ya. me parece que
que el libro de la sabiduría, aunque como tú dices, fue escrito allá en la Alejandría por judíos, eh, tiene muchas cosas muy interesantes, me parece, sobre todo en la liturgia que rezamos, Sí. en la liturgia de las horas y también en la liturgia cristiana, me parece que tiene cosas muy Oh, no, no, interesantes. es una Sí, provocación, ese libro es el más adelantado filosófica y probablemente teológicamente hablando. Les voy a decir un detalle del libro de la sabiduría. Ese libro acepta la inmortalidad del alma. Es el único libro en la Biblia, Antiguo y Nuevo, que acepta la inmortalidad del alma. En cierta forma, ese es un pensamiento griego. El ser humano es un compuesto de cuerpo y alma, pero el alma es inmortal y el cuerpo se desintegra y el alma subsiste. Ese libro acepta esta idea, bueno, iba a decir platónica, pero no es más antes de Platón, ¿no? Pitagórica, es muy griega la del cuerpo y alma, y la sabiduría acepta eso. Bueno, les voy a decir otro dato para que se emocionen a leer ese libro de la sabiduría. La primera lista de los libros del Nuevo Testamento se llama lista de Muratori, porque la descubrió un señor llamado Muratori. Se llama canon de Muratori o lista de Muratori. Y empieza diciendo algo así, el tercero es el Evangelio de Lucas. Entonces ya entendimos que empezó con Marcos y Mateo. Y habla de Lucas, de Juan, de los Hechos, de las cartas de Pablo, casi el canon que tenemos en las Biblias cristianas, en el Nuevo Testamento. Pues dice que la sabiduría de Salomón es parte del Nuevo Testamento. Very interesting. sí, gracias, Javier. ¿De qué, Jerónimo? Felipe, Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Me parece que las primeras versiones que habían del libro del oso traían los deuterocanónicos, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí, mi inquietud no es tanto esa, es más bien sobre la redacción de estos textos que aparentemente, porque son libros escritos en griego, son pues no son aceptados. Parecería ser que sería el argumento más consistente. Sin embargo, hace ya algunos años, y no me quedó muy claro, en un curso que tomé de la Universidad Hebraica, se hablaba bueno, que era un curso comparativo entre la Tanaj, la Biblia y el Corán. Se hablaba de que sí existían versiones en hebreo de los deuterocanónicos. ¿Es correcto esto o era nada más un salir del traspiés? no, sí. Yo les decía hace un momento que el libro de Tobit, el que se utiliza en las Biblias católicas, es traducido del griego, pero sí había un original, fuera arameo o hebreo. Fíjense que Jerónimo, a pesar de que no consideraba el libro de Tobit parte del canon, porque él aceptaba el canon corto, él tradujo al latín el libro de Tobit y lo llamó Tobías. Pero él tenía a mano solamente un texto arameo y él no sabía arameo. Entonces él dice Jerónimo, me tuve que hacer ayudar de un rabino que sí conocía el arameo, me traducía del arameo al hebreo y yo traducía del hebreo al latín. Pero eso quiere decir que Jerónimo sí conoció un texto arameo del libro de Tobit. Ahora, se discute porque se han encontrado fragmentos, ¿ves? En hebreo también. Entonces se discute si el original de Tobit era hebreo o arameo. Arameo que lo tradujeron al hebreo y luego al griego, o bien hebreo que tradujeron al arameo y luego al griego. Entonces sí tiene razón, pero eso no es de todos los libros, ¿verdad? Este, por ejemplo, uno y dos Macabeos, hay libros que son claramente escritos en griego.
originalmente. Eh, bueno, por ejemplo, el eclesiástico dice en el prólogo, el nieto del autor, ¿verdad? El autor es Ben Sira, el hijo de Sirá, por eso se llama Siracide. Y él escribió en hebreo, y el nieto lo traduce al griego en Alejandría, y dice, no, es que no es lo mismo lo que se da a entender con el hebreo que la traducción griega, pero voy a traducirlo con la mayor fidelidad que pueda para mis hermanos judíos que no hablan hebreo. Y entonces traduce el texto al griego, pero ya sé, entonces sí había un original hebreo. De hecho, hemos encontrado muchos fragmentos del eclesiástico en hebreo, sí, hemos encontrado, no el texto completo, pero sí muchos fragmentos. Ahora, muchos de esos fragmentos pues, fueron traducidos del griego al hebreo. Ese es el problema. Pero sí sabemos que el original era hebreo. El mismo autor lo dice, porque el muchacho que hace la traducción no es el autor. Su abuelo es el que hizo el libro y él hace la traducción. Pero sí existía un original hebreo. ¿Ve? Y seguramente es el caso de otros libros. O sea que ese motivo de que los libros rechazados fueron porque estaban en griego no es, puede ser cierto, ¿verdad? Pero no es el único motivo, ¿verdad? Ni es el motivo de todos los que fueron rechazados. Muchas gracias, doctor. Sí, porque también estaba, eh, ahorita que explicaba de Macabeos, por ejemplo, los libros 3 y 4, pues los ortodoxos los aceptan como canónicos, ¿no? Sí, sí. Aquí no hablamos de los ortodoxos, tenemos que hablar de los ortodoxos, ¿sí? El libro de la sabiduría de Salomón, ese fue escrito originalmente en griego, está clarísimo. 3 y 4 Macabeos fueron escritos originalmente en griego, ¿verdad? ¿Pudo haber valido ese argumento en contra de que fueran aceptados? Sí, sí, pero no fue la única razón, ¿verdad? Son libros muy posteriores, por eso también, y a lo mejor también el hecho de que los cristianos los aceptaran, decidió a los judíos a rechazarlos, porque ellos ya tenían el tercer grupo, estaba la ley, los profetas, y el tercer grupo ya estaba prácticamente definido. En realidad discutieron solamente sobre algunos de esos libros. Bueno, qué sabroso diálogo. La próxima semana, dos semanas más, vamos a profundizar sobre los deuterocanónicos, ¿ah? A ver de qué tratan y también que vean que pues, no son libros esotéricos, no son libros mágicos, no son, ¿cómo se dice?, heréticos, son perfectamente, embonan perfectamente con los demás libros del Antiguo Testamento. Bueno, que la pasen muy bien, que Gracias, descansen, maestro. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, doctor. nos Muy veremos. buenas noches. Muchas